Ya, primero que todo, por supuesto, les doy la bienvenida ya, igual siempre es un gusto para mí reencontrarme con ustedes, ya. Espero que estén muy bien con sus seres queridos, ¿verdad? Recuerden, sigamos cuidándonos de la pandemia, sigamos tomando todas las medidas de seguridad pertinentes para poder protegernos de no contagiarnos de este virus, ¿verdad? Que sigue causando estragos en la población. Eh, Así que mucho ojo con eso, que no se nos olvide. Ya, entonces, recapitulando un poco, recuerden que estamos aún en una unidad que tiene que ver con el funcionamiento de los seres vivos, ¿verdad? Y estábamos estudiando la unidad eh, fundamental de todo ser vivo, que es la célula, ¿verdad? La célula es lo más pequeñito que posee vida. Entonces, estábamos estudiando esto y vamos a recordar un poquito en específico, ¿verdad? Estábamos estudiando la célula eucarionte, que verdad que la célula eucarionte es como las células complejas que existen en nuestro mundo y que fueron las capaces de evolucionar de tal manera de dar origen a organismos pluricelulares como nosotros, o sea, organismos conformados por muchas células. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar un poquito acerca eh, de qué organelos tienen en su interior y para qué sirve cada uno de ellos, ¿ya? Y después vamos a ir a nuestra guía evaluativa, ¿ya? Y la vamos a abordar directamente para que la hagan, ¿verdad? Para facilitarles la resolución de su guía evaluativa, que la hagan, ¿verdad?, un poco acompañados conmigo y se les facilite el trabajo, ¿ya? Entonces, por favor, mientras yo comparto el libro de texto para repasar algunas cositas, me colocan en el chat, me colocan presente, ¿ya? Y también vayan, por favor, a buscar su guía evaluativa, ¿ya? Que deben entregar, claro, mañana, ya creo, o el viernes, pero muy pronto hay que entregarla, ¿verdad? Entonces, para que podamos trabajar en conjunto esta guía, ya ir razonándola junto a mí. Ya, entonces, sí, eso, ahí me están colocando presente en el chat. Ya. Entonces, así un repaso breve, ya, igual hemos reforzado harto esta parte, ¿verdad? Hay dos, hay dos tipos de células en nuestro mundo. La célula procarionte, que es una célula simple, más pequeñita, que tiene el ADN suelto en el citoplasma, no tiene un núcleo donde está el ADN, sino que, insisto, el ADN está suelto en el citoplasma, y y millones de años después surgieron las células eucariontes. Las células eucariontes son más grandes y más complejas. ¿A qué me refiero con más complejas? Que tienen más partes para funcionar. Ese es el concepto de complejidad. Cuando hablamos de algo más complejo, es un proceso o un objeto que tiene más partes para que funcione, ¿ya? Eso es lo que significa complejidad. Entonces estábamos diciendo que teníamos nuestra célula eucarionte, ¿verdad? Que surgieron después, que son más grandes, complejas, ¿verdad? Y que tienen, y la principal diferencia es que tienen un núcleo donde está el ADN, ¿ya? O sea, el ADN, que es la molécula que posee toda la información para que la célula funcione y se desarrolle,
está protegida en un núcleo, ¿ya? Lo que no pasa en las células procariontes. Y como las células eucariontes, estamos diciendo que son más complejas, ¿ya? Tuvieron la capacidad de organizarse en seres vivos pluricelulares, como nosotros mismos, como los humanos, por supuesto. ¿Ya? Entonces, dentro de la célula, hablando de la célula eucarionte, ya definitivamente, tenemos dos tipos de células eucariontes. Tenemos la célula eucarionte animal, que por supuesto conforma a todos los seres vivos que no hacen fotosíntesis, sino que a los seres vivos que necesitan alimentarse de otros para subsistir, ¿ya? Esa es la célula eucarionte animal, ¿ya? Como nosotros, los humanos, ¿verdad? Nosotros no hacemos fotosíntesis gracias al sol, porque estamos conformados por células eucariontes animales. Recuerden, cualquier consulta o duda me dicen, ¿ya? Ese es mi deseo y mi deber. Y por otro lado teníamos la célula eucarionte vegetal, ¿ya? Que conforma a todos los organismos pluricelulares, por ejemplo, pero que hacen fotosíntesis, ¿ya? Por ejemplo, un árbol, un arbusto, una flor, un alga, un pastito, ¿ya? Todos esos organismos son fotosintetizadores, ¿verdad? Quiere decir que utilizan la luz del sol, la energía lumínica del sol, para fabricar su propio alimento que se llama glucosa. ¿Y cómo lo hacen? Toman agua de la tierra y toman dióxido de carbono del aire y con la energía solar y forman un azúcar que se llama glucosa. Y con eso se alimentan, ¿ya? Y también alimentan a toda la cadena alimentaria para arriba, ¿ya? Porque los herbívoros se van a alimentar de ellos, y los carnívoros se van a alimentar de los herbívoros, y en el fondo siempre los organismos fotosintetizadores ya como que establecen la base de una cadena alimentaria, ¿ya? Y así se ha estructurado la vida en la Tierra, ¿ya? O sea, la fotosíntesis es sumamente importante para la vida en la Tierra, ¿ya? Entonces, este tipo de células, ¿verdad? Eucariontes, tiene la particularidad de que, por supuesto, tiene cloroplastos, que son unos organelos que solamente tienen las eucariontes vegetales, que es ahí donde se realiza la fotosíntesis, ¿ya? Y también, José Luis pregunta, todo empezó en el agua, ¿cierto? Sí, la vida en la tierra surgió en los mares de la tierra primitiva, ya cuando hace 3.800 por ahí millones de años, ya la corteza terrestre no estaba del todo fría, ya había magma, había actividad volcánica, había lava que salía, ya, y la atmósfera también era primitiva, no había oxígeno en esa atmósfera, ya, y en esos mares las moléculas que habían empezaron a reaccionar químicamente, y con el paso del tiempo, mucho tiempo, ¿ya? Empezaron a formar las primeras células que eran como las procariontes, ¿ya? Y de ahí empezó toda la vida. Y desde las células procariontes evolucionaron las células eucariontes. Entonces, como decíamos, los cloroplastos son un organelo que solamente tienen las células eucariontes, es donde se hace fotosíntesis, y también tienen otros organelos extra que no tienen las células eucariontes animales, que son la pared celular y la vacuola,
¿ya? La pared celular es, como su nombre lo dice, es una capa dura, ¿verdad? Como una pared, y es una capa dura hecha de celulosa, del material con que hacemos el papel, o ocupamos también en la madera, ¿ya? Es celulosa, es duro. Y es como una capa que le permite a la célula, bueno, estar más firme, ¿verdad? Pero también le permite resistir una presión de agua interna, lo que deja como la célula como infladita, y eso permite que estén erectos los vegetales que no tienen tronco, como arbustos, como el pasto, ¿ya? Solamente están levantados los vegetales no leñosos, que no tienen tronco, ¿ya? Que no tienen corteza como de tronco, ¿ya? Solamente están levantados por la presión de agua que hay adentro de sus células vegetales. Y esa presión de agua que está dentro solamente se puede aguantar porque esas células vegetales tienen pared celular. Si esa presión de agua estuviera en una célula animal, la célula animal se rompe, porque no tiene pared celular, ¿ya? Entonces, insisto, la pared celular ayuda a los vegetales no leñosos, ¿ya? A estar levantados, solamente por la presión de agua que hay adentro de la célula vegetal. Y también tienen otra característica adicional, que tienen la vacuola, que es una gran bolsa de agua que hay adentro de la célula. Uh-huh. Y esa agua que está en la vacuola es la que yo les digo que aprieta la célula hacia afuera y la deja bien infladita, bien, la palabra técnica es como bien turgente, ¿ya? Turgencia significa como apretadita, ¿ya? Entonces, ahora rápidamente vamos a repasar como la función de cada uno de estos organelos, ¿ya? Tenemos el núcleo, ¿ya? Que es donde está el material genético, está el ADN. Y ese ADN se encuentra en forma de cromatina. La cromatina quiere decir, es súper simple, ¿ya? Esta palabra técnica que se llama cromatina, ¿ya? Quiere decir que es ADN enrollado en proteínas, ¿ya? Unas proteínas que tienen forma, que se llaman histonas y que tienen forma como de carrete de hilo, ¿ya? Igual que un carrete de hilo, la proteína, y el ADN se enrolla alrededor de esa proteína. Y así va formando como todo como un cuerpo de ADN enrollado en proteínas, ¿ya? Entonces el núcleo, recuerden, el núcleo alberga el ADN, ¿ya? Y recuerden la importancia del ADN. El ADN es el centro de control de la célula, ¿ya? Porque posee toda la información para que la célula funcione y se desarrolle, ¿ya? El núcleo es el centro de control de la célula, gracias a que tiene el ADN en su interior. Espérenme un poquito, que me están hablando por chat. ¿Cómo se llamaba eso que acaba de decir? No sé a qué se refiere. Ah, la cromatina, Josefa. Ya, la cromatina se le llama al ADN enrollado en proteínas, ¿ya? Que está adentro del núcleo. Por favor, a las personas que llegaron después, ya, recuerden colocar presente en el chat, por favor, porque si no van a quedar ausentes. Gracias. Entonces continuamos. Recuerden, núcleo, centro de control de la célula. Luego tenemos otro organelo que se llama retículo endoplásmico, ¿ya? O endoplasmático se le llama a veces, pueden encontrar de repente en otros libros, otra información. Retículo endoplásmico o endoplasmático, ¿ya? Y que es una red de sacos membranosos interconectados entre sí, tal como ven en la figura. Esa es la forma que tiene, ¿ya? Son como bolsitas de membrana, ¿ya? Todas interconectadas entre sí. Y tiene dos partes. Una que se llama retículo endoplásmico rugoso, y se llama rugoso porque en su superficie
tiene ribosomas, ¿ya? Los ribosomas son unos organelos especiales que se encargan de fabricar proteínas, ¿ya? Y se llama rugoso porque como tiene en su superficie, tiene un montón de ribosomas adheridos, es rugoso, ¿ya? No es suave, no es liso, porque está lleno de ribosomas en su superficie, ¿ya? Y como tiene ribosomas que se encargan de fabricar, de fabricar proteínas, ¿ya? Entonces, ese es la función del retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Y también tiene otra parte que se llama retículo endoplásmico liso, que se llama liso justamente porque esa parte del retículo endoplásmico no tiene ribosomas en su superficie. Por eso le llamamos que es liso, porque su superficie es lisa, no tiene ribosomas encima, ¿ya? Y la función del retículo endoplásmico liso, ¿ya?, es sintetizar algunos lípidos. Los lípidos son moléculas de grasa, ¿ya? Y también de descomponer algunas sustancias tóxicas para las células. Y entonces, recordemos, retículo endoplásmico tiene dos partes. Retículo endoplásmico rugoso, que se encarga de fabricar proteínas porque tiene ribosomas adheridos en su superficie, y dos, retículo endoplásmico liso, ya que se encarga de fabricar algunos lípidos, o sea, moléculas de grasa, y también descomponer o desarmar algunas moléculas tóxicas para la célula. Al Elías que viene entrando, por favor, bueno, le doy la bienvenida y por favor coloque presente en el chat. Luego tenemos el aparato de Golgi, ¿ya?, que también es un organelo que está formado de membrana, similar un poco al retículo endoplásmico, ¿ya? Pero el aparato de Golgi tiene otra función, ¿ya? Es como la aduana de la célula, ¿ya? Es un lugar donde es un organelo que se encarga de distribuir distintas sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Y eso lo hace marcándolos, poniéndole como etiquetas químicas. Y una etiqueta química le va a decir a ese paquetito, le va a decir, ya, tú tienes que ir fuera de la célula, irte a otras células que están en otro lado. O le puede decir, ya, mira, tú tienes que quedarte acá en la célula, pero irte acá a la membrana plasmática, porque ahí necesitamos reparar una parte de la membrana plasmática y necesitamos que tú vayas para allá. Entonces, de eso se encarga el aparato de Golgi, de distribuir distintas sustancias dentro y fuera de la célula, ¿ya? Entonces, es como una especie como de oficina de correo, ¿ya? Se modifican algunas sustancias, se envuelven, ¿ya?, en bolsas membranosas y se mandan hacia donde se necesiten. Y luego tenemos la mitocondria, ¿ya?, que tiene esta forma, o sea, ahí está cortada, ¿verdad? Ahí tiene como un corte longitudinal y que podemos ver como el interior de la mitocondria. Bueno, esa es una técnica que se llama criofractura, que la muestra de la célula se congela primero y después se fractura, se rompe, ¿ya? O se corta. Y aparece todo así, ¿ya? Y esos colores, bueno, esos colores se colocan, no es que tenga esos colores, se le colocan esos colores con un computador, ¿ya? Pero ahí podemos ver la verdadera estructura de la mitocondria, ya como es por dentro. Y el esquema, y nosotros cuando la dibujamos, claro, hacemos como una simplificación y la dibujamos así, como sale aquí. Y la mitocondria también es muy importante porque en ella se produce la respiración celular, que es un proceso en que la célula obtiene energía, ¿ya? Si a una célula le sacamos las mitocondrias, no puede seguir viviendo porque no va a tener energía para funcionar, ¿ya? Entonces es súper importante este proceso de respiración celular. De hecho, nosotros por eso metemos aire por nuestro sistema respiratorio, por eso metemos aire, para sacar el oxígeno y que por la sangre les llegue ese oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo
para que esas células en sus mitocondrias hagan respiración celular y podamos obtener energía en cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahí José Luis me dice, son como ciudades las células, tienen cada cosa exactamente. Desafían la complejidad de una ciudad. Buena analogía, José Luis. Continuamos. Después tenemos los cloroplastos, ¿ya? Y los cloroplastos, recuerden que solamente lo tienen las células eucariontes vegetales, ¿ya? Y es donde se hacen fotosíntesis, ¿ya? Y lo hacen como dice acá, lo hacen las células vegetales que integran por ejemplo, un vegetal pluricelular, digo, como un árbol, un arbusto, un pasto, pero también hay algunos seres que hacen fotosíntesis que son de una sola célula, o sea, que son unicelulares, ¿ya? Por ejemplo, algunos protozoos. Hay amebas, son células de vida libre, es una pura célula que anda así sola por la vida, haciendo fotosíntesis y ahí explorando el mundo, ¿ya? Perdón, a la ameba, hay algunas amebas que pueden ser fotosintetizadoras, pero es más común otras especies de protozoos que hacen fotosíntesis, como las euglenas, no sé si las han escuchado, euglenas. Hay un montón de protozoos en todo caso, ya que son células de vida libre, que pueden haber que hay algunas que hacen fotosíntesis y otras que no. Por supuesto que las que hacen fotosíntesis tienen cloroplastos en sus células. Y un dato freak que no les había dicho antes, pero que me parece interesante mencionar, ¿ya? Es decirles lo siguiente, que las mitocondrias y los cloroplastos se descubrió como en la década del 80, ya por ahí, se descubrió que antes eran bacterias. Eran bacterias que poco a poco empezaron a vivir adentro de otra célula procarionte, con una célula procarionte como más grande, ¿ya? Y que se metieron unas bacterias y empezaron a convivir ahí con ella, empezaron a hacer una especie de simbiosis, o sea, de una vida en comunidad. Yo te doy esto, yo tengo este beneficio y tú tienes este otro beneficio y vivimos juntos. Y pasó los millones de años y la evolución siguió su curso y al final terminaron esas bacterias que estaban viviendo adentro, terminaron convirtiéndose en estos organelos. Mitocondrias, antiguamente, eran bacterias que no hacían fotosíntesis, o sea, bacterias que hacían respiración celular, y los cloroplastos eran bacterias que hacían fotosíntesis. Y terminaron viviendo adentro de otra célula más grande y pasaron los años de evolución, insisto, y así conformaron la célula eucarionte que conocemos hoy en día. Es sorprendente, eran bacterias antes, y terminaron viviendo adentro de otra célula más grande y formaron lo que hoy en día conocemos como célula eucarionte, estos organelos, mitocondrias y cloroplastos. A esa teoría se le llama teoría endosimbiótica, de Lynn Margulis, ¿ya? Esa fue la bióloga que lo descubrió, ¿ya? Y hoy en día se acepta como un hecho, ¿ya? Porque hay mucha evidencia que confirma eso, ¿ya? Sí, sí, Camilo. Los humanos en nuestras células tenemos mitocondria, ¿ya? O sea, todas las células eucariontes tienen mitocondrias, ¿ya? Pero las vegetales además tienen cloroplastos, ¿ya? Las células vegetales igual hacen respiración celular, ¿ya? Obtienen su alimento por medio de la fotosíntesis, pero igual hacen respiración celular, ¿ya? En sus mitocondrias. Entonces, repito, todas las células eucariontes tienen mitocondrias, ¿ya? Pero las células vegetales además tienen cloroplastos, ¿ya? Eh, por ejemplo, lo que yo les decía la otra vez, que es peligroso dormir con muchas
plantas adentro de mi pieza, ¿ya? Porque en la noche los vegetales se ponen a hacer respiración celular, ¿ya? Es lo que se llama la fase oscura de la fotosíntesis, ¿ya? Una fase en que no ocupan luz, ¿ya? En que no están formando alimento, sino que en la noche ese alimento, que es la glucosa, ¿ya? La empiezan a romper para obtener energía, que es lo mismo que hacen nuestras células. Y obviamente, cuando hacen esto, liberan dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo muchas plantas en mi pieza, de noche van a liberar dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es tóxico. Es tóxico. Yo no me ahogo. ¿Ya? Claro que tendría que ser una buena cantidad y estar la habitación como cerrada así y ser pequeñita, yo creo, para que poner en riesgo ahí la vida de la persona. Pero igual, ¿ya? Entonces continuamos. También tenemos otros organelos que se llaman lisosomas y peroxisomas. ¿Ya? Los lisosomas, ¿ya? Y peroxisomas, ambos en realidad son como bolsitas de membrana, pero los lisosomas adentro tienen enzimas digestivas, que son como sustancias químicas que deshacen otras sustancias. ¿Ya? Entonces los lisosomas se encargan de la degradación, ¿ya? De sustancias que provienen de la misma célula o de afuera. Son como, ¿se acuerdan cuando jugábamos al juego de la célula que nos arrancábamos con los nanobots, nos arrancábamos de los lisosomas? Porque si nos agarra el lisosoma nos disuelve, nos mete para adentro, nos tira enzimas digestivas y chao. ¿Ya? Entonces eso es lo que hacen los lisosomas con sustancias que son tóxicas para la célula o que ya no sirven, rompen esas moléculas. ¿Ya? Y los peroxisomas es muy similar, pero lo hacen con sustancias, no lo hace con enzimas digestivas, sino que lo hace con peróxido, que es como el agua oxigenada, ¿ya? También descomponen sustancias tóxicas para la célula. Y tenemos la vacuola, ¿ya? Que es esa gran bolsa que tienen las células eucariontes vegetales y que está llena de agua y también puede tener sales, un poquito de sales, azúcares o proteínas. Y también tenemos la pared celular, que también es exclusiva de los eucariontes vegetales, ya que es esa capa de celulosa, ¿verdad? Que está después de la membrana plasmática, tienen otra capa que es la pared, ¿verdad? Y les da firmeza y les permite aguantar estas presiones, ¿verdad? Que permiten a los vegetales no leñosos permanecer levantados, como una hojita de pasto, ¿verdad? No tiene tronco, no tiene leña, no tiene nada. Pero sin embargo, no está tirada en el suelo, sino que está levantada. Y ese levantamiento es solamente por la presión de agua adentro de cada una de las células vegetales que le permiten estar así, ¿verdad? Y cuando le falte el agua a la plantita, se marchita, se cae, porque le falta presión de agua a esa célula. Y esa presión de agua interna de la célula es solamente sostenible porque tienen esta pared celular. Como les digo, insisto, una célula eucarionte animal no podría soportar esa presión interna de agua, porque se rompería, porque no tienen pared celular. Luego tenemos el citoesqueleto, que el citoesqueleto, como lo vemos en la imagen ahí, es como un entramado de puras proteínas, ¿ya? Por eso su nombre, cito significa célula, ¿verdad? Y esqueleto, un armazón que sostiene, ¿verdad? Entonces, es como, la palabra citoesqueleto es como decir el esqueleto de la célula, ¿ya? Entonces, pero es un esqueleto de proteínas, ¿ya? Las proteínas son muy buenas en la naturaleza para formar estructuras, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando se nos queda pegado en el plato de comida algo de proteína, ya que puede ser huevo, o puede ser, no sé, poroto, un resto de poroto, ¿ya? Si dejamos el plato, yo que lavo los platos todos los días, ¿ya? Si dejamos el plato ahí tirado, que se seque, esa cuestión se va a poner muy duro esos restos de comida. Y se van a poner muy duros porque son proteínas, ¿ya? Las proteínas forman estructuras,
¿Ya? Entonces, por eso obviamente que yo dejo, si tiene un poquito de restos de comida el plato, lo dejo remojando en agua para que después sea fácil lavarlo. ¿Ya? Y también tenemos los centriolos, que como sale en la imagen, ya son como unos tubitos hechos de proteínas también. Hay muchas cosas que hacen las proteínas, por eso es importante consumir hartas proteínas, ya porque hacen muchas cosas las proteínas. Entonces, estos centriolos son, como les digo, unos tubitos hechos de proteína que lo que hacen es intervenir en la división celular, ¿ya? La división celular de las células eucariontes se llama mitosis, ¿ya? Que la van a estudiar en segundo medio. Entonces los centriolos como que orquestan toda la división celular, porque empiezan a tirar como unas cuerdas de proteínas para todos lados así, y empiezan como a ayudar a que se separen las cosas, sobre todo el ADN de la célula, ¿ya? Y otras partes. Ya, entonces ahora que hemos repasado los organelos de la célula, les pido por... Ay, me están hablando por acá, profe, sí, tengo una pregunta. Ah, sí, el Camilo ahí. Sí, sí, pues las células vegetales, las células eucariontes vegetales solamente están en las plantas, en las algas o en los protozoos, que son células eucariontes vegetales de vida libre, que es una pura célula que puede andar ahí por la vida, por ejemplo, cuando llueve y quedan charcos de agua, si yo tomo una muestra de agua de esos charcos que quedaron y los pongo al microscopio, voy a ver un montón de protozoos así, algunos que hacen fotosíntesis, otros que no, ¿ya? Pero sí, Camilo, en general, recordamos que las células eucariontes vegetales conforman a las plantas, porque bueno, las plantas, cuando nos referimos a las plantas, hablamos de los vegetales terrestres, ¿ya? De los fotosintetizadores terrestres, que son como los más famosos, ¿ya? Pero recuerden que también hay organismos fotosintetizadores en el mar, como las algas, y nadie se acuerda de las algas, pero las algas también liberan un montón de oxígeno, porque son toneladas de algas que hay en el mar. ¿Ya? Y aquí me preguntan también, profe, ¿cómo es eso de que las células eucariontes crearon las procariontes y vice? Bueno, es que eso tiene que ver como con el origen de las células, como con la evolución de las células eucariontes, ¿ya? Pero ese es como otro tema, eso es un tema que van a estudiar en tercero medio, ¿ya? Tercero medio electivo, me parece, en biología. Pero sí, bueno, si ustedes están curiosos con respecto a eso, fuera de la clase yo les puedo Profe, mandar material o les puedo contar, ¿ya? profe, ¿Sí? ¿cómo me puedo ingresar a la plataforma Zoom? Es que no me deja. No me Pero, deja, yo intento ingresar así creando una cuenta y no me deja. pero ¿cómo? Pero si ya estás ocupando Zoom correctamente, pues Camilo. No, es que me dice, es que no me deja ingresar en sí, en la aplicación. Pero es que no necesitas una cuenta para ingresar a clases. Las No, cuentas, profe, que me refiero para ver el video, para ver la grabación. no, 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 no. Pero la grabación de la clase, ¿te refieres? Sí, eso. Ya, la grabación de la clase se las voy a mandar por correo mejor. Le ¿Ya? envío mi correo, porque usted no tiene el mío, parece. En mi correo, porque usted tiene el de mi madre. Ya, colócalo en el chat y yo lo envío, agrego al tuyo a la lista de correos. Ya. Entonces, ahora, por favor, quiero que vayan a buscar su guía evaluativa, la que tienen que entregar eh, el viernes, ¿ya? Porque les voy a ayudar a hacerla. Ya, profe, ahí se lo envié. Ok, entonces vamos a la guía evaluativa, ¿ya? Las guías, ¿verdad? Que se les entregan tienen una es de actividades y otra es evaluativa, ¿verdad? La evaluativa lleva nota. Entonces, dice, dice, tercera actividad evaluada para octavo básico del segundo semestre, ¿verdad? Concepto de célula, estructura interna de la célula eucarionte.
¿verdad? Y dice, lea con mucha atención la página 44 y responda a las preguntas de la página 45. ¿Ya? Entonces, y dice, fíjense bien, dice que hay que hacerlo, deberá usar el libro Ciencias Naturales, octavo básico, cuaderno de actividades. Recuerden que ustedes tienen 2 libros, uno que es de contenido y otro que es de actividades, ¿ya? Sí, parece que sí, Camilo. Sí, sí lo vi por ahí en el correo. Parece que tú ya la enviaste, ya está lista. Pero a Es todas que no me aquellas acuerdo yo, personas, es que no me acuerdo yo. me parece que sí, Camilo. Ya. Ahora, igual chequéalo, pues, si tú te tienes que acordar. Ahora, a todos aquellos y Mm. aquellas que no han enviado su guía todavía, aprovechen la oportunidad y la hacen conmigo ahora. Ya. Entonces, vamos directo a la actividad. Acá. Ya, entonces acá está el libro, ¿verdad? De actividades, ¿ya? Página 44 y 45, ¿ya? Entonces acá tenemos que estudiar bien esto, que es sencillo igual, porque hemos repasado harto acerca de la célula. Y dice, actividad 3, usar un modelo de la célula eucarionte. Esto tiene que ver también con una habilidad fundamental eh, que significa ocupar modelos para estudiar algo. ¿Ya? Recuerden que en ciencias se ocupan muchos modelos. El modelo, pues, el modelo es una construcción acerca de un proceso o de un objeto que está en la naturaleza. ¿Ya? En este caso es de célula. ¿Ya? Entonces, puede ser una maqueta, puede ser un dibujo, puede ser un esquema, pero se ocupa mucho en ciencias ocupar un modelo para entender algo que pasa en la naturaleza. Y en este Profe, caso, tengo una vamos, duda. dígame. En esa página, donde usted dice que tenemos que hacer un esquema, No, 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 ¿se puede escribir en vez de hacer el dibujo? no dice que hay que hacer un esquema, Camilo. Fíjate bien en las instrucciones. ¿Ah? Ah, ya. Tenemos que Es que yo observar, coloqué. tenemos que Ah, ya. observar Es que este yo coloqué esquema. esto, mire. Yo coloqué esto. ¿Esto se tiene que hacer o no? Sí, pues. Sí, pues acuérdate, página 44 y Profe, 45, ¿sí? a lo que se refiere el esquema, porque así lo hice yo, es como la célula la ven como una máquina que trabajan muchas cosas para que una sola cosa funcione, como algo parecido a eso, como un mecanismo que también funciona en muchas cosas para mantener una sola. Así entendí yo y así me explico mi mamá. No, sí, eso Claro, mismo estoy preguntando. sí, sí, esa analogía es correcta. La célula es comparable con varias cosas. Por ejemplo, el compañero antes decía que era comparable a una ciudad. Sí, lo podemos comparar a una Una ciudad, oficina. lo podemos comparar a una fábrica, lo podemos Oficina. comparar con una maquinaria, ¿ya? Oficina. Exactamente, como que muchas partes de la célula funcionan de distintas maneras para mantener funcionándola como unidad, ¿ya? Es como la ciudad, pues la ciudad necesita abastecerse, ¿verdad? Necesita que lleguen, los camiones traen alimento, traen mercadería, también, por ejemplo, hay una empresa de energía que envía energía eléctrica a toda la ciudad, las vías también tienen que estar despejadas por donde transiten los autos, las personas, etcétera. La ciudad también tiene muchas partes que se necesitan que funcionen para que el todo, como dice la Nicole, el todo de la ciudad funcione. Asimismo en la célula. Buenas analogías. Bien, entonces, veamos esto en directo. Entonces dice, para estudiar el funcionamiento de una célula podemos utilizar diferentes modelos y analogías, lo que hablábamos recién. Se trata de representaciones que facilitan la comprensión de un fenómeno u objeto de estudio.
pero son provisorias en tanto están sujetas a revisión y cambios a partir de las nuevas evidencias disponibles. ¿A qué se refiere eso? Que el modelo, ¿ya? O la analogía que nosotros estamos ocupando para entender algo, no es fijo, no es una verdad para siempre, porque la ciencia no funciona así. Recuerden el método Profe, científico. Espérame un poquito, Camilo. bueno, Acuérdense que la ciencia funciona en base a evidencia, ¿ya? Según el método científico, ¿verdad? Conocemos en base a la evidencia que encontramos sobre un fenómeno, sobre algo. Entonces, estos modelos no son una verdad absoluta. Si en el futuro encontramos alguna evidencia que nos dice que el modelo no funciona, no funciona como lo estábamos explicando antes, entonces el modelo se arregla, se complementa, se mejora el modelo, gracias a la nueva evidencia que hay. Pero recuerden, en la ciencia nada es una verdad absoluta. La ciencia no trabaja así. La ciencia trabaja en función de evidencia. Y cuando se obtiene nueva evidencia, se mejoran los modelos, se mejora todo. ¿Ya? Sí, Camilo, ahora digan. yo tengo una duda donde está la célula, que está representándose ¿cómo se dice? Como una fábrica, en la otra página, aquí, ahí, Ya, ya vamos a en la llegar ahí. pregunta 3, en la Déjame llegar pregunta ahí, 3. Camilo. Ah, no, pero es que le quería preguntar algo Pero sobre déjame eso. llegar ahí y ahí te contesto tu duda, ¿ya? Ya, profe. Ya, entonces vamos a observar primero el esquema, ¿verdad? Que se observa el siguiente modelo que representa una analogía entre el funcionamiento de una célula y el de una fábrica, ¿verdad? Y tenemos el número 1, ¿verdad? Que muestra ahí, que dice, al igual que en una fábrica, las células poseen una estructura que controla el ingreso y salida de materiales. Y ahí tenemos un número 1 acá y un número 1 acá. Y como que vemos como entrando y saliendo como unos camiones, ¿verdad? 2. Además, presentan un centro que regula todas sus funciones. Y el número 2 está ahí, al centro, ¿verdad? Que regula todas sus funciones. Luego el 3. Tiene componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. 3. ¿Ya? Y luego, 4. Algunos de estos compuestos ingresan a unas estructuras en las que son procesados para obtener energía. Ojo. Y 5. Al igual que en una fábrica, otros componentes de las células se encargan de la síntesis. Recuerden que en biología, síntesis significa fabricación. De la síntesis, el empaquetamiento y la distribución de materiales, ya sea para construir sus propias estructuras o bien para enviarlas al exterior. ¿Ya? Entonces, acá luego vamos analizando esta analogía de la célula como una fábrica, ¿verdad? Y con estas partes numeradas del 1 al 5, que me ha descrito cuál es la función que tiene cada una de estas partes, ¿verdad? En esta analogía, en este modelo. Entonces, ahora vamos al número 2, ¿ya? Donde debemos contestar. Relaciona el modelo con el objeto de estudio. Para ello señala el nombre de la o las estructuras celulares representadas en los componentes numerados de la fábrica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Dice que debemos relacionar el modelo con el objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Que cualquier persona me diga. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La célula. Bien, la célula. Entonces debemos relacionar el modelo con la célula, ¿verdad? Entonces, señala el nombre de la o las estructuras representados en los componentes con número de la fábrica. Entonces, el 1. ¿A qué estructura de la célula corresponderá? Camilo, a ver. Membrana plasmática. Bien, membrana plasmática, porque como muestra acá el modelo, la membrana plasmática, ¿verdad? Es como el límite de la célula.
pero no es un límite, no es un límite hermético, ¿ya? Si fuera hermético, la célula no podría vivir, porque la célula, recuerden que todo lo que está vivo, ¿ya? Necesita ingresar nutrientes y expulsar desechos, ¿ya? Entonces, la estructura que posibilita esa entrada de nutrientes y expulsión de desechos es la membrana plasmática, ¿ya? Deja entrar ciertas cosas y deja salir otras, como dice el número 1 del modelo, ¿ya? Entonces, número 1, membrana plasmática. Número 2, dice acá, el 2, además presentan un centro que regula todas sus funciones. La Mayra, que me diga por favor, ¿cuál será la estructura de la célula que representa el número 2 en el modelo? El núcleo, ¿no? El núcleo, perfecto, Mayra. ¿Ven que saben? Si ustedes saben mucho, chiquillos y chiquillas, si tienen que creerse el cuento. Vamos, yo sé que cuando uno es joven ahí, cuando uno es joven anda ahí como que no hay tanta confianza a veces, pero créanse el cuento. Si son inteligentes, tienen las habilidades, tienen el potencial y van a ir siendo cada vez mejores a medida que crezcan. Entonces, muy bien. Número 2, núcleo. Perfecto. Profe, ¿puedo decir la 3 yo? Espérame, Camilo, es que tú ya me dijiste la 1, después te vuelvo a ¿Verdad? preguntar, después te vuelvo a preguntar Ya. otra cosa, ¿ya? Se me había olvidado. Se me había olvidado. Para que Ya, profe. participen otros compañeros, por favor. Ya, profe. Y luego el número 3 dice, tienen componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. Número 3. ¿Cuál será el número 3? A ver, le voy a preguntar a la Nicole. Nicole Zapata, ¿cuál será el número 3? ¿Se le ocurre a la Nicole? Profe, me muestra, espéreme un segundo y le digo. Mira lo que, fíjate en lo que nos está diciendo el número 3. Tienen Lisosomas. ya, bien, bien, Nicole, bien. Tienen componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. Y si nos vamos al libro que recién estábamos repasando, ¿verdad? Esa descripción del modelo concuerda con lisosomas y peroxisomas, que estábamos diciendo, ¿verdad? Que ingresan sustancias y cuando están esas sustancias adentro, le tiran enzimas digestivas o le tiran, en caso de los lisosomas, y en el caso de los peroxisomas, le tiran peróxidos que desarman la molécula que entró, ¿ya? Entonces eso sirve para desarmar moléculas que pueden ser tóxicas o que hay que eliminar, ¿ya? Entonces, muy bien, Nicole. ¿Ya? Entonces el 3 puede ser lisosoma o peroxisoma, o pueden ponerlos ambos, ¿ya? Excelente. Según por el color. ¿Ah? Según por el color, porque parece que el peroxisoma es rojo. Pero el modelo no tiene color, Mayra. Pero el modelo es plomito. Ah, ya. Entonces no podíamos hacer referencia al color, pero está bien que trate de fijarse en todos los detalles para deducirlo. Ya, luego vamos al número 4. Dice, algunos de estos compuestos ingresan a unas estructuras en las que son procesados para obtener energía. 4, miren. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Nicole. Ya, pero Nicole, tú ya habías participado, pues. Está motivada, ya. Bien, Nicole, ya. Exactamente es la mitocondria, porque esto es lo clave, es lo que nos dice. Algunos de estos compuestos ingresan a unas estructuras en las que son procesados para obtener energía, y es justamente lo que hacen las mitocondrias. Bien, Nicole. Ya, y el número 5. Al igual que en una fábrica, otros componentes de la célula se encargan de la síntesis, empaquetamiento y distribución de materiales,
ya sea para construir sus propias estructuras o bien para enviarlas al exterior. Preguntémosle al Francisco Peralta. Francisco, ¿se te ocurre qué estructura de la célula puede ser la descripción del número 5? No, profe. A ver, ¿quién le puede ayudar al Francisco? A ver, el José Luis Soto. José Luis, Sí, profe. ¿cuál puede ser la estructura de la célula que concuerda con la descripción del número 5? Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Muy bien, José Luis. Bien. Como decíamos, fíjense, acá el aparato de... me pasé. El aparato de Golgi, ¿verdad? Que estábamos repasando recién. Fíjense, se encarga de modificar, empaquetar sustancias producidas por el retículo endoplásmico y enviarlas dentro o fuera de esta. Perfecto. ¿Ven? Entonces el 2 ya lo tenemos listo, ¿ven? Y ustedes mismos me están diciendo. Después dice, propon otra analogía sobre el funcionamiento de la célula. ¿Ya? O sea, en el libro habla de la analogía de la fábrica, ¿verdad? Pero hay otras analogías que podríamos ocupar para explicar la célula. A ver, preguntémosle a Benjamín Enríquez. Benja, ¿qué otra analogía se te ocurre a ti sobre el funcionamiento de la célula? Benjamín. No está Benjamín, parece. Dice que no puede hablar. Ah, ¿está diciendo por chat? Sí, por chat. Pero Profe, no puede escríbame, hablar. pero Benja, contéstame por el chat. ¿Qué otra analogía se te ocurre a ti sobre el funcionamiento de la célula? En el libro lo comparan con una fábrica, pero ¿con qué otra cosa podrías comparar tú la célula? Una ciudad. Bien. Entonces, ahí, al tiro voy contigo, Camilo, que tiene duda también en ese, en el 3. Ya, aquí, fíjense lo que dice el 3. Propon otra analogía sobre el funcionamiento de la célula y explica tu propuesta. Ya, entonces el Benja dice que una ciudad, lo que lo encuentro perfecto. Pero ahí tendría que explicar por qué piensa que una ciudad es comparable a una célula. ¿Ya? Entonces, a ver quién puede ayudarme a explicar la analogía que está tratando de, o que mencionó Benjamín. A ver, preguntémosle a la Profe, Tamara Estrada. Tamara, ¿está por ahí? Tamara, por el chat. ¿Coloco qué? Tamara, ¿por qué una ciudad podría ser comparable a una célula? Ya, no No sabe sé, la Tamara. A profe. ver quién le puede ayudar. A ver, la Agustina Díaz. ¿Se le ocurre a la Agustina Díaz por qué una ciudad puede compararse con una célula? Yo quiero, Ya voy con usted, Camilo. Después de Agustina. no, bueno, Agustina. Ya. No, parece que no está la Agustina. Ya, Camilo. porque la ciudad funciona igual que una célula. Ya, pero hay que ser más específico. Así como el modelo nos decía, así como el modelo de fábrica, ¿verdad? Nos decía que habían distintas partes, que era ¿Puedo como dar la un ejemplo? célula. Entonces, ¿por qué una ciudad se parecería a una célula? ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, pues. La oficina. ¿La oficina? La oficina, ese es mi ejemplo. La oficina ¿Puedo tiene dar puerta otro de yo? entrada y puerta de salida.
Ah, pero estás cambiando la analogía, no estás ocupando la verdad. ciudad. Profe, una ciudad, porque una ciudad tiene como distintas funciones, tiene distintas partes, y La entre palabra de la boca. una ciudad, entre todas esas partes, componen y trabajan por un mismo objetivo. Ya. Me quita la palabra de Sí, la y boca. Camilo también, Camilo está ocupando, creo que, otra analogía, ¿ya? Que Es que me la de quita, una es oficina. es que no sé cómo explicarlo. Ya, pero tranquilo, sí, yo entiendo las ideas de cada uno de ustedes y les voy a ayudar. Claro, por ejemplo, Camilo está usando la analogía de la oficina, ¿verdad? Y una oficina también es comparable a una célula porque, fíjense, esto es lo que tienen que colocar en su explicación, porque la explicación la tienen que pensar y escribir ustedes, ¿ya? Queridos y queridas. Entonces, una oficina, escúchenme, voy a agarrar todas las analogías bacanas que me han dicho. La oficina de Camilo, la ciudad de Benjamín, y también Benjamín volvió a mencionar otra analogía que puede ser un computador, ¿ya? Entonces, fíjense, esas tres analogías que me mencionaron, cada una de ellas va a tener, por ejemplo, un número 2, que es un centro de control, ¿verdad? Que regula todas las funciones. Por ejemplo, en una oficina va a estar el jefe de la oficina, ¿verdad? Que va a regular todas las funciones y le va a decir a los empleados que, miren, ustedes por favor encárguense de esto otro, ¿verdad? La oficina va a tener un centro de control. La ciudad también va a tener un centro de control, ¿verdad? Que es el Palacio de la Moneda, ¿sí o no? Y el Congreso. Y el computador también va a tener un centro de control, el procesador del computador, el centro de control. ¿Ya? Entonces, y también si nos ponemos a pensar en todas las otras descripciones de los otros números, ¿verdad? Por ejemplo, el número 1, ¿verdad? Que en la célula es la membrana plasmática, que deja entrar y salir materiales. Bueno, también en la oficina van a necesitar materiales para trabajar y también van a necesitar sacar cosas de la oficina para ir a hacer lo que la oficina hace. Y también la ciudad, obviamente, como les decíamos les decía antes también, van a necesitar abastecimiento, comida, cosas para que la gente viva en la ciudad, y también van a salir cosas de la ciudad, porque en Santiago igual se fabrican algunas cosas, qué sé yo, que van a necesitar salir. Claro, claro, bien ahí José Luis dice que la mitocondria en una ciudad podría ser como la central eléctrica, excelente, ¿ya? Y así, según la analogía que hagan ustedes, ¿ya? En la explicación, perdón, en la explicación número 3, ¿verdad? No solamente, en el número 3, no solamente tienen que mencionarla en la analogía, sino que explicar su propuesta. Y esa explicación tiene que llevar, bueno, porque su analogía debe tener algo que es como el número 1, que es como el número 2, que es como el número 3, que es como el número 4, que es como el número 5. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me explico? Entonces, ¿alguna duda con respecto a la número 3? Yo, Dígame. no, es que tengo una duda sobre respecto a la número 3. ¿Es que se tiene que dibujar nomás o se tiene que escribir? No, escribir. Escribir. Ah, ¿Cuál es ya. la analogía que usted está ocupando para compararlo con la célula y explicar por qué es como una célula? Ya tú me hablaste de la oficina. ¿Por qué, según tú, la oficina se parece a la célula? Y ahí me tienes Porque que tiene hablar cuerpo. tiene tiene esto otro que también hace la célula, o parecido a la célula. Insisto, como el número 1, como el número 2, como el número 3, número 4 y número Una 5. pregunta. ¿Ya? ¿Estamos claros? Tengo otra pregunta. Ya, a ver. El gerente del núcleo, ¿cierto? Si no me equivoco, de la oficina. Claro, si una oficina, es que si una oficina de una empresa, si tú hablas de oficina, una oficina puede ser muchas cosas, pero si tú hablas de un gerente, estás hablando de una empresa, ¿ya? Porque una oficina puede ser de una empresa o puede ser de otra cosa, ¿te fijas? No, pero es que yo me refiero a cuál es el núcleo de la empresa, a eso me refiero. Claro, puede ser el Al gerente, nu- sí, puede ser el gerente. Bien. Ya, esa era mi Así, duda nomás.
Eso es lo que tú tienes que colocar en tu explicación en la número 3, ¿ya? Y otras también, no solamente hablando sobre como el gerente y el núcleo, sino que también otras partes de tu analogía que se parezcan a la célula, ¿ya? Lo mejor Literal, yo ya explicado... tengo todo hecho. Súper. Entonces vamos al número 4 y con esto terminamos. Entonces en la 4 dice, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué elegiste esa analogía? Bueno, eso ya es como bien personal. ¿Por qué? Ahí hay que especificarlo. Claro, ahí tienen que Hay que colocar por qué en especificar, realidad hay que, Camilo eligió la analogía de la empresa y por qué, no sé, el Benja eligió la analogía de una ciudad o de un computador o la que hayan elegido. Algo personal. ¿Por qué les hizo sentido esa analogía que se parecía a la célula? ¿Por qué la eligieron? Letra número 4 sí, pero letra B ahora. ¿Qué limitaciones detectas en tu propuesta? Y eso es interesante. Porque en la 4B, en la pregunta 4B, tienen que colocar como las cosas que son como, que no se parecen tanto a una célula. Las cosas de una analogía, de su analogía, de la analogía que pusieron en el número 3, pero que no se parecen tanto a la célula. Y eso serían las limitaciones de la analogía que ocuparon. ¿Ya? ¿Se entiende? sí, profe, Súper. Y finalmente la letra C, ¿verdad? Pregunta la 4C, número que 4. dice, ¿qué importancia le atribuyes al uso de modelos y analogías para el desarrollo del conocimiento científico? ¿Y qué restricciones o limitaciones tiene? ¿Ya? Y ustedes ahí tienen que explicar qué importante, ¿por qué es importante ocupar modelos o analogías para conocer científicamente algo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, ¿qué limitaciones tiene el uso de modelos y analogías? ¿Ya? Claro, podría ser, José Luis dice que en una ciudad podrían ser las personas las limitaciones, porque a lo mejor las personas no son comparables con algo de la célula, o claro, o a lo mejor el tamaño, pero igual yo, por ejemplo, yo podría a lo mejor decir que las personas en la ciudad son como las moléculas en la célula, ¿verdad? Las personas se mueven en la ciudad y las moléculas se mueven en la célula, ¿ya? Tienen que buscar algo que verdaderamente no sea comparable entre su analogía y el modelo. Y eso sí sería una limitación o una restricción, ¿ya? Claro, un virus en el computador, se ocupa la analogía del virus. Podría ser, ¿ya? Pero igual recuerda que también se le meten virus a las células. Entonces, en ese sentido también habría una comparación. Pero ahí ese es justamente el ejercicio que tienen que hacer. Pensar acerca de esto. Darle vuelta, pensarlo. Y ahí darse cuenta cuáles serían, digamos, las limitaciones que tiene el modelo. ¿Ya? Y recuerden que en la C tienen que colocar también la importancia del uso de modelos y analogías para el desarrollo del conocimiento científico, ¿ya? Y dice, ¿qué restricciones tiene? ¿Ya? Y aquí yo les voy a dar una idea para que piensen un poco acerca de las restricciones que tiene. Que si yo tengo un modelo y lo estoy comparando con algo que pasa en la naturaleza, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la célula y tenemos varias analogías, ¿verdad? La ciudad, el computador, la fábrica, etc. ¿Ya? De repente puede ser que el modelo no explique, no sea exactamente como lo que está pasando en la realidad, ¿ya? Y eso hay algunas veces que ha pasado eso en ciencia. Por ejemplo, los casos que se me vienen más a la mente son, por ejemplo, sobre el estudio del átomo. Sobre el estudio del átomo. ¡Sale, Marita!
Y mi gata está en celo, entonces estaba maullando. Sobre el estudio del átomo, ¿se acuerdan que los griegos pensaban que el átomo era una esfera indivisible? Y eso era un modelo, ¿ya? Pero después nos dimos cuenta que ese modelo que no era así el átomo, que no era una esfera indivisible. ¿Se dan cuenta? Entonces tuvimos que pasar por varios modelos de átomos, ¿verdad? El modelo de átomo de los griegos primero, después el de Dalton, después el de Thomson, después el de Rutherford, después el modelo mecano cuántico, que es el que hay hoy en día, y tuvimos que pasar por varios modelos para llegar a un modelo que en verdad explicara mejor cómo era un átomo en la realidad. Entonces, esa es una de las principales restricciones, y los invito a pensar acerca de eso, que de repente el modelo puede ser que no me explique perfectamente cómo está pasando eso en la realidad, ¿ya? Entonces les invito a pensar sobre eso con la analogía que ustedes elijan. ¿Ya? ¿Dudas o consultas para ir cerrando? Las células pueden hacer revueltas, dice el José Luis. Una revuelta interna, no. No, porque tiene tal grado de cohesión, que son parte de una sola unidad, ¿ya? Si funciona algo mal en la célula, si funciona diferente, la célula se va a pique, deja de funcionar, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahí tú te estás... Exacto, bien, bien, súper bien. Ahí te estás dando cuenta de algo que no se ajusta y que el modelo de ciudad tiene una característica que no se ajusta para compararlo con una célula. En la ciudad las personas, como cosa de contingencia nacional, ¿verdad? Si las personas, ¿verdad?, no están de acuerdo con algo que dice el centro de control, ¿verdad?, que es el gobierno en la moneda, si las personas no están de acuerdo con eso, salimos a protestar y esto está mal, ¿verdad? Pero en la célula no pasa eso, porque el grado de integración entre las partes de la célula es mayor que el grado de integración que entre las partes de la ciudad. Por eso hay partes de la ciudad que pueden disentir, que pueden tener otra opinión acerca de lo que nos están mandando, ¿ya? En la célula no. Bien, excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos y chicas? Yo no, profe, usted respondió todas las dudas que tenía. Ya, súper. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, entonces quedamos hasta acá, chicos y chicas. Yo les voy a subir el... Bien. Yo ahora termino la clase y les mando el link del video por correo, ¿ya? Y, espera, me voy a copiar Ah, no, pero después lo copio. El mail del Camilo que me estaba diciendo. Tiriririrí. Ya. Entonces se me cuidan mucho, por favor, sigamos tomando las medidas respectivas para evitar el COVID y nos vemos Hay en que la cumplir próxima. la cuarentena. Nos vemos en la próxima, se cuidan, chao. Cualquier duda al Chao, correo. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Cuídate. Chao, profe. Igual, chao.